Ayúdame a contestar 4 preguntas, todas referentes al equipo de protección personal. ¿De dónde sale el equipo que debo utilizar para mi trabajo o para el trabajo de mi gente? ¿De qué me ayuda usar el equipo de protección personal? ¿Qué barrera protectora es la que me está dando? ¿Qué nivel de protección me está dando? Y necesito algún estudio para determinar el equipo de protección personal. Quédate con nosotros, vamos a responder a esto. Ahora sí, vamos a responder a este tema que es interesantísimo. La primera pregunta es, ¿de dónde sale el equipo de protección personal que yo debo de utilizar en mi planta, en mi área laboral? ¿De dónde sale? La respuesta es bien sencilla, de un análisis de riesgos. El análisis de riesgos, recuerda que el riesgo debe ser cuantificable, de tal forma que tú puedas determinar si es aceptable para ti o no es aceptable. Y de ahí mismo vas a determinar también cuál es el equipo de protección personal que vas a utilizar, pero de forma genérica. A lo mejor yo digo voy a utilizar guantes, pero yo todavía no sé qué tipo de guante, nada más sé que debo utilizar guantes, hasta ahí se acabó. Ahora debería buscar un estudio donde me diga qué tipo de guante voy a requerir. A lo mejor requiero un guante que aguante la abrasión, a lo mejor requiero un guante que aguante la abrasión, pero aparte que se pueda humedecer. Y que no me quite agarre al momento en que se humedece, o requiero de un guante que aguante un navajazo, por ejemplo, o requiero de un guante que sea muy bueno con el agarre pese que las cosas están húmedas. Todo esto es importante determinarlo, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De qué me ayuda a usar el equipo de protección personal? Recuerda que el equipo de protección personal solamente es la última barrera, es el último nivel. Y estoy respondiendo entonces a la tercera pregunta. ¿Cuál es el nivel? Es el último. El equipo de protección personal me va a ayudar siempre a disminuir las lesiones o a trabajar de manera más efectiva, más productiva, pero nada más. Jamás va a quitar un accidente, jamás. Si el accidente va a pasar, porque yo no he realizado o no he tenido el tino de disminuir el riesgo o eliminarlo, y el accidente en algún momento va a suceder, y es más, ni siquiera me he dado cuenta de que existe un riesgo ahí, y va a suceder el accidente, y me pones equipo de protección personal. La gran ventaja del equipo de protección personal es que me va a disminuir la lesión, va a ser más relajada la lesión, pero no el accidente. Entonces, bien importante. Por eso la barrera protectora que nos brinda el equipo de protección personal es la última. Si yo tuviera un trabajo en donde no necesito equipo de protección personal, pese a una evaluación de análisis de riesgos adecuado, quiere decir que ya está todo controlado, no tengo problema. Pero si lo requiero es porque hay algunos elementos que no están controlados. Eso no quiere decir que todo trabajo, si lleva equipo de protección personal, está mal hecho porque no está controlado. No, hay formas de controlarlo. Una de ellas es el equipo de protección personal. Entonces ahí hay que tener un poquitito de astucia para determinarlo. La siguiente pregunta dice, ¿necesito un estudio para determinar el equipo de protección personal? Sí. Yo a lo mejor digo, voy a requerir de arnés. Pues, entonces tráete a un experto en alturas para que te diga qué tipo de arnés.
y te dé recomendaciones a lo mejor de marcas, o tráete a una marca, a otra marca, a otra marca, y tráete a su experto de cada una de las marcas para que te digan cuál es el arnés adecuado para la labor que tú realizas. Voy a requerir casco, haz exactamente lo mismo. Voy a requerir guantes, haz lo mismo. Voy a requerir bota, voy a requerir lente, haz exactamente lo mismo. Busca que sea un experto el que te diga el equipo de protección personal final que tú vas a utilizar. Tú de manera general determinaste que era X o cual en un análisis de riesgos. Ahora busca que alguien te diga específicamente cuál es el que te conviene. ¿Por qué? Por sus características, por su durabilidad, por costo-beneficio, por muchas cosas. Esos estudios, quiero comentártelo, normalmente son gratuitos. Si yo, por ejemplo, requiero un arnés, es muy sencillo, yo le llamo a la gente de MCA, MCA directamente va a mi instalación y me dice, lo ideal es esto y esto y esto y esto y esto. Y eso es gratuito, esa información que te va a llegar de forma gratuita, nada más contáctalos. Si yo quiero un lente, pues puedo hacer lo mismo, puedo ir con 3M y hacer exactamente lo mismo. Si quiero un guante, y hemos hablado de los guantes, puedes hacer exactamente lo mismo. Entonces, tómalo en cuenta para tus siguientes evaluaciones, de tal manera que determines cuál es el equipo de protección personal adecuado. Recuerda que la norma en México para la implementación del equipo de protección personal es la 17, y la misma norma te dice análisis de riesgos y después equipo de protección personal. Entonces, chicos, eso es lo único que les tengo que decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros y escuchar estas breves respuestas a las preguntas más comunes sobre el equipo de protección personal. Que tengas muy bonito día.